Bien, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, que es el texto que nos toca para esta mañana. Mateo 21, del 1 al 11. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El rey davídico, ni más ni menos, el rey davídico prometido en las escrituras del Antiguo Testamento, entra en Jerusalén. Veremos que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén la última vez que iba a entrar en aquella ciudad, de una manera que demostraba claramente, sin dejar ningún tipo de dudas, que era el Mesías, el hijo de David, que iba a Jerusalén, a Sión, a tomar posesión de la ciudad. Llegaba a la ciudad de Jerusalén para hacer de aquella ciudad lo que Dios siempre había querido que fuera, pero que hasta aquel momento todavía nunca había llegado a ser: el gozo de toda la tierra, de donde manantiales de misericordia, de paz y de justicia fluirían hacia todas las naciones. El Señor, por lo que cuenta el texto y por lo que veremos y ya sabemos, cuidó minuciosamente su entrada en Jerusalén y evitó que su llegada estuviera revestida de la pompa de la realeza terrenal. Cualquier otro rey habría entrado montado en un carro de guerra o en un caballo. El Señor entró en Jerusalén como había predicho el profeta, manso y humilde, montando un burrito, un pollino. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Qué triste. Muy pocos en aquella ciudad, por no decir ninguno, supieron apreciar aquel momento. Muy pocos se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando. Estaban ciegos. El profeta Isaías expresó la ceguera de Israel con unas palabras muy, muy tristes. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos a leer el texto que tenemos por delante hoy. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, lo que hemos leído hace un momento: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mirad, en mi modesta opinión, este pasaje es sencillamente una obra de arte, creada por el más grande de los artistas, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Altísimo, el Espíritu del Yahvé, el Señor. Y está plagado de detalles que tenemos que intentar captar y quedarnos con ellos en la mente y disfrutar de ellos. El versículo 1 dice que Jesús se acercó a la ciudad de Jerusalén por el Monte de los Olivos. Por el Monte de los Olivos. Por algún camino tenía que acercarse. A Jerusalén llegan muchos caminos. ¿Qué mismo daba un camino que otro? Pero por algún lado tenía que llegar. ¿Daba lo mismo que llegase por un camino que por otro? Pues no.
no era igual que entrara por cualquier lugar que por el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene un sentido mesiánico para Jerusalén y para Israel. Por tanto, lo suyo es que el Mesías entrara por allí. Además, el profeta Zacarías anunció que en su segunda venida el Señor también entrará por aquel lugar, por el Monte de los Olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Todos estos detalles deberían haber sido suficientes para que aquellas gentes se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, prácticamente nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, ni de la trascendencia, ni de la importancia de aquel día. El Mesías, por tanto, cuando regrese en su segunda venida gloriosa, aparecerá por el Monte de los Olivos otra vez. Desde allí establecerá su reino de justicia, de paz y de santidad. Desde aquel mismo lugar envió a dos de sus discípulos, a una aldea muy cercana, a buscar dos animalitos para entrar en Jerusalén. Este acontecimiento está registrado por los 4 evangelistas, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Pero curiosamente, solamente el evangelista Mateo menciona a la madre del burrito, al asna. Sin embargo, tanto Marcos como Lucas nos dicen que aquel burrito nunca había sido montado por nadie, estaba sin domar. Qué curioso y qué bonito. Un detalle importante, el burrito estaba sin domar, nadie lo había montado, como era propio de un animal apartado para un uso, para fines sagrados. Otro elemento más que mostraba, o que debería haber mostrado a los discípulos, que aquello que estaba sucediendo aquel día no era un día común y corriente. Era el día de la llegada del Rey, del Mesías. El hecho de que el burrito nunca hubiera sido montado, la concepción virginal de Cristo y el hecho de que a Jesús se le enterrara en una tumba sin usar, eran hechos los tres de la misma naturaleza. Y ahora os cuento algo divertido. En cierta ocasión, esto me lo recordaba David hace unos días, un misionero estadounidense estaba predicando sobre este pasaje y decía al hermano que Jesús entró en Jerusalén montado en un pollito. Y lo dijo un montón de veces. No manejaba bien el español y no entendía la diferencia entre pollito y pollino. Cuánto buenos ratos nos han hecho pasar los misioneros estadounidenses. Algunos no tan buenos, pero bueno, lo dejo ahí. Mirad, yo me confieso un admirador del pueblo israelí. He estado allí unas cuantas veces y siento por aquella tierra y por aquella gente un afecto y un respeto muy especial. Pero me pregunto cómo es posible que pudieran estar y que estén tan ciegos a día de hoy. No lo entiendo. Se habían cumplido un montón de profecías y además se había cumplido también la profecía de las 69 semanas del profeta Daniel. Después se le quitaría la vida al Mesías, como así sucedió. Jesús cumplió intencionadamente todas aquellas profecías que tenían un carácter unánimemente mesiánico. Todo el mundo en Israel las reconocía como profecías mesiánicas. Entonces, ¿por qué no reconocieron al Señor como lo que era, como el Rey? Todos sabemos que al principio de su ministerio, en más de una ocasión, el Señor mandó a sus discípulos que fueran discretos y que dieran pocas explicaciones. A partir de aquel momento, el Señor no escatimó ningún mensaje, ningún detalle para que supieran lo que estaba pasando. Y se manifestó abiertamente como el Mesías. Es más, luego más adelante, cuando Jerusalén fuese acusada con razón de haber asesinado al Mesías, nadie podría decir que el Señor no había dado todo tipo de explicaciones y detalles para que supieran lo que estaba pasando y no quisieron enterarse. Hay que reconocer que algunas veces los seres humanos somos capaces de justificar cualquier cosa por extravagante y extraña que pueda ser. Las explicaciones que dan los israelíes cuando les preguntan sobre estas cosas, bueno, son peculiares, pero para un creyente común y corriente como yo, pues son explicaciones inaceptables, pero son las que ellos tienen.
Bien, el Señor cabalgó a la ciudad sobre una alfombra de mantos y de ramas de palmeras que iban poniendo sobre el suelo. El burrito, me imagino, que iría caminando detrás de su madre o al lado de ella. La gente aclamaba a Jesús. La gente gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me imagino que aquellas voces resonarían en los oídos del Señor y por un momento, solo por un momento, fue reconocido como lo que era, el rey, aunque aquello duró poco. 3 detalles importantes: las ramas de palmeras en el suelo, los mantos colocados en el suelo al paso del Señor, eran el homenaje a un rey, ni más ni menos. Un detalle importante: la frase "el que viene" era un bien conocido título mesiánico. Todos sabían que esas 3 palabras eran un título apartado para el Mesías, el que viene en el nombre del Señor. Y el uso de las palabras del Salmo 118. Por cierto, un salmo también mesiánico y escrito por el rey David. Versículos 25 y 26. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Qué palabra más bonita, Hosana. Lo que pasa es que ha sucedido con ella algo muy curioso, porque significa salva ahora. Cuando gritaban Hosana estaban pidiendo al Señor que les salvara. Salva ahora, sálvanos. Con el paso de tiempo, ahora Hosana es una exclamación de alabanza. Cuando aquellas gentes gritaban lo que estaban diciendo, le estaban pidiendo que les salvara en aquel mismo momento. Sálvanos ahora. Sálvanos. Porque tú eres el único que nos puede salvar. Y me hago una pregunta. Después de aquello, ¿cómo pudieron ser tan brutos? Porque fueron muy brutos. Aquello era una demostración más de la fidelidad de Dios, que fielmente cumplía con todo aquello que estaba profetizado y anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pues entonces reconocerle como lo que es, el Mesías, el Señor, el Rey. ¿Pero de qué querían ser salvados? Pues querían ser salvados de la opresión de Roma y de la opresión de todos los pueblos que habían pasado por allí, abusando, arrasando y oprimiéndoles. El Dios de los cielos les envió un Salvador, el Salvador, el único que podía salvarles de la opresión, de la muerte y del pecado. Y fueron tan brutos que no le reconocieron y además le asesinaron. Algunos de los que le aclamaban en aquel momento: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. 5 días después: crucifícale, crucifícale. Su sangre está sobre nuestras cabezas. ¿Cómo se puede cambiar en tan poco tiempo e ir de un extremo hacia el otro? Cuando le gritaban Hijo de David, acertaban, estaban diciendo lo correcto, porque Jesús era hijo de David, era descendiente del rey David. El Mesías tenía que ser descendiente del rey David, pues Jesús lo era doblemente, por parte de padre y por parte de madre. José era descendiente del rey Salomón, hijo de David, lo podemos ver en la genealogía de Mateo. Pero es que María también era descendiente del rey David, era descendiente de Natán, hijo de David. Se ve en la genealogía de María, de Lucas, aunque no aparezca el nombre de María, pero aparece el nombre de su padre. El Mesías tenía que ser descendiente del rey David, pues Jesús lo era doblemente, por parte de padre y por parte de madre. Y con todo y con eso, pues pasó lo que todos sabemos que pasó. Y me repito la misma pregunta: ¿cómo pudieron cambiar tanto de opinión y en un espacio tan corto de tiempo? Si nos ceñimos al texto y nos pegamos a él, es posible que lleguemos a la conclusión de que no hubo tanto cambio. Es posible que los que gritaban aquello que iban gritando fueran un grupo de galileos que siguieron al Señor, iban a Jerusalén a la fiesta, a la Pascua. Dice el texto que los que iban delante y los que iban detrás gritaban. Seguramente que estos fueron los únicos que se enteraron, porque por lo que se ve, la gente de Jerusalén no se enteraban de lo que estaba pasando. El texto también menciona que toda la ciudad se preguntaba: ¿quién es este? ¿Quién es este que entra en Jerusalén montado en un burrito? Estas palabras, en mi opinión, dejan entrever un poco de sorpresa y un poco de indiferencia. ¿Quién es este? La respuesta está bien clara y bien sencilla: el Rey, el Señor, el Mesías que llevamos siglos esperando.
arrodillaros y adorarle. Sin embargo, pues ya sabéis lo que sucedió. Ante esta respuesta tan poco acertada, este es un profeta que viene de Nazaret de Galilea. Alguien tenía que haber dicho algo, alguien tenía que haberles corregido, o el Señor no haberse callado de haber dicho, estáis equivocados. Sin embargo, el Señor guardó silencio, que es lo que más me conmueve de este pasaje. El Señor guardó silencio, ni una palabra. Cuando fue interrogado por Poncio Pilatos, hizo lo mismo. Y cuando le interrogó Herodes, lo mismo. El Señor no dijo ni una palabra. Y mala cosa es que Dios guarde silencio. El silencio es una señal de juicio. Entonces, cuando Dios guarda silencio, hay que echarse a temblar. Los habitantes de Jerusalén esperaban a un rey que les librara de la opresión de todos los reyes de la tierra y de la opresión de los emperadores romanos. Dios envió al único Salvador que podía juzgar y puede juzgar a todos los reyes de la tierra. Y no le recibieron y encima le asesinaron. Por eso decía al principio y repito ahora que este es un pasaje, en mi opinión, bastante triste. La entrada triunfal en Jerusalén. Un pasaje triste, en realidad, una entrada triunfal sin triunfo, porque todos sabemos lo que sucedió. Los 4 evangelistas recogen esto en sus relatos del Evangelio de Jesucristo. Pero Lucas nos da un detalle que los otros 3 no aportan. Lucas nos dice que cuando Jesús entró en Jerusalén, rompió a llorar. El Señor se echó a llorar. Y alguien puede pensar que igual estaba pensando el Señor lo que iba a padecer allí. Ni mucho menos. Jesús lloró al pensar lo que iba a pasar con aquella ciudad. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Esto es duro, ¿eh? Y así sucedió en el año 70 después de Cristo. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Viene Dios a visitarte y tú no te enteras. Cuando el Señor vuelva, volverá a entrar en Jerusalén. Entrada gloriosa. A mí me gustaría verlo, ¿eh? Qué bonito va a ser aquello. Entonces habrá un remanente fiel que volverá a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga.